Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, queridos amigos, querida familia. Estoy aquí compartiendo con ustedes la transmisión en vivo desde la NASA en la página oficial NASANet Center. Y bueno, pues mi esposa Erika compartió este enlace, este link, para que pudiéramos ver en vivo el avistamiento de esta conjunción entre Júpiter y Saturno, que como hemos venido comentando el día de hoy, lunes 21 de diciembre, es un gran acontecimiento astronómico, pero sobre todo tiene un profundo significado espiritual para nosotros, porque nos está señalando, Dios está hablando a través de estas señales en los cielos de la venida del Señor Jesucristo, de su retorno próximo, su inminente venida en el arrebatamiento de su iglesia. Y bien, sigo aquí compartiendo con ustedes. Como pueden ver aquí, NICE Center, NASANet, es donde se está transmitiendo desde la NASA la conjunción de Júpiter y Saturno en horario de las 10 de la noche para ellos aquí en México. Son las 4 de la tarde en este justo momento, donde podemos ver a través de esta pantalla en mi laptop cómo se ve esta conjunción, este alineamiento. Es asombroso. Hace un momento hice un video en donde había una separación mayor entre Júpiter y Saturno, pero en estos momentos se han acercado tanto que ya casi están por hacerse uno solo. Estoy transmitiendo en esta ocasión a través de mi teléfono. Pueden ver el reflejo que se ve ahí en pantalla, que es un reflejo, pero sí podemos observar aquí en esta página de la NASA cómo se ve la alineación, cómo se ve, cómo aumenta la luminosidad de los planetas al juntarse, al unirse. Y estamos comentando, querida familia, cómo este acontecimiento es un espectáculo que no se había observado en 800 años. Por otra parte, dicen que cada 20 años ocurre este acercamiento entre Júpiter y Saturno, pero no se había registrado un acercamiento tan grande como está ocurriendo el día de hoy, lunes 21 de diciembre, a las 4 de la tarde en horario de México. Así que estamos transmitiendo aquí desde Querétaro, México, y les comentaba que no se veía un acercamiento como se está observando ahora. Los científicos dicen que se trata de un acercamiento de un grado. Desde luego que no es un acercamiento como se ve en la imagen. En la realidad no están tan cerca, pero en la óptica que nosotros tenemos desde la Tierra, sí es un acercamiento impresionante que aumenta la luminosidad. Y como hemos comentado, esto es lo que vieron los sabios de Oriente, tal como nos lo dice Mateo en el capítulo 2, verso 1 y 2, donde ahí nos dice cómo estos sabios vieron en el cielo la aparición de esta estrella que ellos siguieron hasta la tierra de Israel, tal como lo dice Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos llegaron hasta Jerusalén y llegaron tocando las puertas del palacio del rey Herodes preguntando por el rey que ya había nacido, y ellos decían que habían visto su estrella en el oriente, y que ellos habían llegado hasta allí y estaban siguiendo esta estrella para encontrar a este rey que había nacido para adorarle. Ellos estaban diciendo entonces que estaban buscando un rey para adorarle. No era cualquier rey. Ciertamente en la antigüedad muchos reyes y monarcas se hacían adorar como Dios, como dioses, pero en este caso los sabios habían encontrado a través de esta manifestación.
Vamos a ver si podemos restablecer aquí. Es que tuve un problema aquí con el internet. Bien, estoy recuperando nuevamente aquí la imagen. Y comentaba que estos sabios de Oriente llegaron al palacio del rey Herodes preguntando por este rey que había nacido. He logrado recuperar aquí la transmisión de la NASA, como podemos ver aquí, directamente de mi laptop. Y bueno, ellos están ajustando constantemente por lo visto, su telescopio. Debe ser un telescopio muy poderoso. Y en este momento en la pantalla se ve en la parte casi central. Hace unos momentos lo veíamos en la parte de arriba de la pantalla. Y bueno, seguimos viendo una aproximación impresionante entre Júpiter y Saturno. De manera que está aumentando la luminosidad. La luminosidad. Al unirse y ser uno solo, aumentará la luminosidad. Esta fue la estrella que vieron los sabios de Oriente. Y como comentábamos, cada 20 años hay una aproximación entre estos planetas, pero no había ocurrido con este acercamiento de 1 grado, dicen los astrónomos, en 800 años. Esto está marcando una señal desde los cielos. Tú puedes leer a lo largo de la Biblia cómo Dios, desde el principio de la creación, habló de al crear el sol y la luna y las estrellas, cómo Dios estaría de esta forma hablando de estaciones, de temporadas, hablando de que desde los cielos Él está hablando a la humanidad y Él está comunicando un mensaje, y el mensaje es que este rey que nació, Jesús, en Belén de Judea, va a regresar nuevamente a la tierra. La Biblia nos habla de la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento de su iglesia, porque Él vendrá a reinar sobre la tierra en Jerusalén como capital, y antes de que eso suceda, vendrá sobre el mundo entero el juicio de Dios para detener la maldad y para sancionar y castigar la maldad que hay en el mundo. Nosotros anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón un mundo mejor. Anhelamos que las cosas cambien. Anhelamos con todo nuestro corazón, en realidad, soñamos y anhelamos con una eternidad con Dios. Y ese sueño se ha cumplido. Ese sueño se ha cumplido a través de Jesucristo. Al morir en esa cruz, Jesús como un rey sufriente, coronado, pero con una corona de espinas. Él hizo posible que este sueño se cumpliera. El sueño de unir a la humanidad con Dios y dar comienzo a una nueva era. Dar comienzo a una nueva era. Sí, la Escritura nos dice que en esta venida, en 1 de Timoteo capítulo 2, nos revela el propósito de esta venida, porque Dios tomó forma humana y nació como hombre cuando Jesús vino al mundo en Belén de Judá. Y nos dice, 1 de Timoteo capítulo 2, nos dice la Escritura, ahí en el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Así que nos está diciendo claramente que el propósito de esta venida es por tanto traer un rescate, salvar a la humanidad. Esto es algo que por tradición hemos oído y sabemos, pero no hemos entendido. Muchas veces yo no había entendido que esto consistía no en seguir una religión, sino consistía en conocer a Dios de una manera personal. Así que cuando tú verdaderamente entiendes que no hay otros mediadores, no hay otras deidades que puedan mediar o estar en medio de Dios y los hombres, dice que Él es el único mediador. Esto es lo que
sostiene nuestro cristianismo, porque está centrado en Cristo y en nadie más, en nadie más. Si queremos poner otra figura aparte de Jesús, ya no es cristianismo, es una religión. Pero cuando nosotros centramos solamente en Jesús, el plan y el propósito de Dios de salvar a la humanidad, entonces es así que entenderemos que no hay otra manera de salvarse. Él es el único mediador. Él es el único que está en medio de Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Hay una asombrosa declaración todavía en esta carta de Timoteo. Tú lo puedes buscar en el capítulo 3 y en el verso 14 al verso 16, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y Pablo habla de un secreto relacionado con la piedad, con lo espiritual o relacionado con Dios, o un secreto de parte de Dios. Ahorita nuevamente acabamos de ver un movimiento del telescopio de la NASA. Ya estaba en la parte muy abajo, ahora ya se subió a la pantalla en esta transmisión la conjunción entre Júpiter y Saturno. Así que sigo leyendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, cómo Pablo se refiere al secreto de Jesús, la manifestación de Dios en forma de hombre, para que a través de Jesús nosotros podamos conocer al Padre y ser reconciliados con el Padre. Por eso Jesús murió en esa cruz. Él murió, como hemos escuchado, por tradición, cargando el pecado de todos nosotros, pero cuando tú verdaderamente le conoces y entiendes el profundo significado de su sacrificio y de esta primera venida al mundo, este secreto te es revelado como lo dice la Biblia. Y aquí lo dice la Escritura, aquí en esta carta a Timoteo dice, Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos está hablando entonces que a eso vino Jesús. Vino por primera vez naciendo como un bebé, como un hombre, pero con el propósito de reinar sobre la tierra, con el propósito de salvar a la humanidad. Dice ahí claramente, Dios fue manifestado en carne, ese es Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los que no son judíos, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una declaración sorprendente y quiero terminar nuevamente leyendo con ustedes la carta a los tesalonicenses, donde se nos habla de la venida de Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, porque esto es lo que señala esta conjunción, esta luminosidad. Esta fue la estrella de Belén que vieron los magos de Oriente. Y este es un poderoso mensaje que nos está diciendo que Jesús ya viene muy pronto por su iglesia y vendrá por aquellos que en verdad le han reconocido a Él como su único Salvador y su único Dios. No hay otro nombre fuera de Jesús en que podamos salvarnos. Cualquier otro intento de poner otro nombre u otra figura junto a Jesús es una falsificación de lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que ir a la Biblia, no a las tradiciones. Y tú y yo necesitamos entender lo que la Biblia nos dice y no escuchar tradiciones contrarias a lo que la Biblia nos dice. Así que la Escritura nos está hablando de la venida del Señor Jesucristo aquí en esta carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, aquí en el capítulo 4. Fíjense cómo lo dice aquí la Escritura, cómo lo dice aquí la Biblia. En el verso 15 dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor. Entonces nos está hablando de una nueva venida. Esto es lo que está señalando el día de hoy, esta conjunción de Júpiter y Saturno, que el Rey viene pronto, el Rey viene nuevamente al mundo. Dice, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron,
a los que murieron antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús descienda del cielo y venga de los cielos, dice que ocurrirá la resurrección de los que murieron, confesando y creyendo solamente en Cristo por el perdón de sus pecados. Dice que resucitarán primero, pero luego nosotros, dice, los que aún estemos con vida cuando Él venga nuevamente, dice, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados, dice ahí, seremos arrebatados. Esto es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí terminamos con esta asombrosa conjunción de Júpiter y Saturno, donde se ve cada vez más y más cerca hasta que serán uno solo, se verá una sola estrella, aumentará la luminosidad. Y esto nos está hablando de lo que Dios se propone hacer en este tiempo. Nos está hablando desde los cielos. El tiempo se termina. Dice que muchos decían, bueno, pues no dijeron que iba a venir, ¿cuándo vendrá? Y la Biblia nos dice ahí en la carta del apóstol Pedro también, que el Señor Jesucristo es paciente y que Él aún no ha venido porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que no es que se tarde demasiado o no vaya a venir. Lo que está diciendo es que Él es paciente y está esperando que todos se vuelvan a Él para que también puedan salvarse.